Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos como todas las tardes a una nueva edición del resumen de noticias parlamentarias. Acaba de finalizar la Comisión de Cultura y vamos a estar analizando todo lo que pasó en el día de hoy porque se reunieron 3 comisiones, algunas de ellas informativas, otras de ellas se reunieron para dictaminar efectivamente. ¿Cómo andas, José? Hola, Lu. ¿Cómo Bienvenido. estás? ¿Cómo viste la jornada del día de hoy? Bueno, bastante actividad en materia de comisiones, como hemos visto. Recién terminamos de ver la última, que tuvo que ver con la creación de una ley de danza. Pero bueno, muy activas los diputados en esta jornada. Exactamente, y a la mañana, mediodía, en realidad habíamos arrancado con la Comisión de Legislación General, donde trataron diversos temas, entre ellos la Ley Nicolás, también el tema de la seguridad del paciente, y se declararon 3 días nacionales, entre ellos, bueno, de diversos temas. Una comisión que duró, no se extendió mucho en el tiempo. Fue bastante rápido, bastante consenso había para dictaminar sobre los temas que estaban en la agenda, ¿no? Claro, y esta es la Comisión de Legislación General que dirige el diputado Lucas Godoy, sí. Que siempre nosotros remarcábamos el hecho de que cuando avanzaban estos proyectos que tanto mencionamos durante este año, la ley Nicolás, la ley de seguridad sanitaria también, y la del acompañamiento terapéutico, bueno, nosotros hacíamos referencia a que siempre le faltaba justamente el dictamen de legislación general para que queden. Estos son los proyectos que ya quedaron para la próxima sesión. Estos ya están listos para meterse dentro del temario de la próxima sesión, que todavía no sabemos, no hay una fecha cierta de cuándo podría ser. Algunos dicen que en el mes de junio podría llegar a ver, pero bueno, con todo el tema electoral que está pasando en las provincias, los cierres de las coaliciones, cierres de listas, se complica un poco poder reunir el quórum necesario para sesionar. Se habla para la semana que viene, lo que está confirmado, que se va a hacer sí o sí, es la sesión informativa con la presencia del jefe de gabinete el martes que viene. No está todavía oficializada. ¿Horario? ¿No se sabe todavía? Y será a partir de las 11 seguramente. Seguramente será a esa hora. Bueno, veremos si, en todo caso, recordemos, las sesiones informativas no necesitan quórum, ni siquiera. O sea que, porque por lo tanto, no tiene la obligación de estar presente absolutamente, o quizá un número importante de diputados y diputadas para poder dictaminar, porque al ser informativa no es necesario que tenga un quórum reglamentario, porque claramente ese día no se tratan proyectos de ley, simplemente el jefe de gabinete de ministros acude tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores. La Constitución Nacional dice que tiene que acudir periódicamente, es decir, una vez por mes, alternando entre una y otra. Así es, y lo está cumpliendo el jefe de gabinete, ya vino en marzo. Después en abril ya no pudo ir al Senado porque no se reunió el Senado, fue en mayo y ahora en junio cumple con cumple lo que manda la Constitución. A propósito de esa referencia a esa sesión eventual que se mencionaba y que podía llegar a ser el miércoles que viene, bueno, ahora está muy verde esa posibilidad, está prácticamente caída porque por una cuestión electoral, obviamente, porque tiene que ver con que la semana que viene es el cierre para las coaliciones. Exacto. Entonces, justamente, bueno, los diputados tienen que estar en sus provincias. Y con lo tenso que está todo el tema de los cierres, ¿no? Se está negociando ahí minuto a minuto, todavía hay mucha expectativa, no se sabe efectivamente. Algunos candidatos ya se sabe quiénes van a ser, pero bueno, con toda esta interna que está pasando de ampliar o no las coaliciones, es un tema que están con eso, ¿no? Así que todos los sectores están preocupados por esa cuestión. Entonces, justamente el miércoles, bueno, eso se pone muy en duda, esa posibilidad, y hasta se pone en duda que el jueves haya la reunión de juicio político, que se había anunciado ayer, pero es muy probable que por las mismas razones y porque los diputados van a estar en sus provincias, no van a alcanzar a llegar hasta acá, probablemente no se realice. Sí, el miércoles se harán otras comisiones, varias reuniones de comisión, para ir preparando dictámenes para una futura sesión. Así es, y también en el día de hoy se reunieron otras comisiones, entre ellas la de Agricultura y Ganadería, ¿no? Donde también
dictaminaron, fue informativa más que nada, exactamente. También se extendió por un par de horas y seguidamente, bueno, la Comisión de Cultura. ¿Cómo viste la de Agricultura? La de Agricultura, bueno, dieron un informe bastante interesante, el titular, el presidente de FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, Gustavo Vitelli, y el economista jefe de FADA, David Miazo, que dieron un informe sobre el tema de retenciones, plantearon todas las cuestiones, hicieron un planteo referido a la posibilidad de bajar todas las retenciones, un plan de 12 puntos para establecer una baja de las retenciones, salvo en el caso de la soja, y bueno, expusieron sobre este tema. Y en un pasaje él comentaba, el titular de la comisión, Ricardo Burjaile, comentaba el hecho de que, bueno, recordemos, él fue ministro de Agroindustria, y recordaba que cuando él asumió, en su momento los convocó a ellos para que fueran sus asesores, y dijeron que no. Que preferían no hacerlo para no quedar, para mantener una cuestión de independencia, entonces preferían no quedar embanderados con ningún sector. Así es, y una de las comisiones que también se reunió y hace minutos nada más finalizó es la Comisión de Cultura, presidida por el diputado Lombardi, donde, bueno, también fue informativa, estuvieron exponiendo distintos referentes del mundo de la danza, tratando un proyecto que busca crear el Instituto Nacional de la Danza. Y vamos a empezar a repasar a ver qué decían los distintos legisladores y legisladoras respecto a este proyecto de ley, y en este caso vamos a escuchar a ver qué decía la diputada Romina del Pla. Mirá, hasta ahora la única sesión concreta que todavía no ha sucumbido es la de la visita del jefe de gabinete de ministros. Me parece que en ese sentido eso que está pautado para el 13 queda inamovible, y por otro lado tenemos algún rumor de una posibilidad de que se podría enganchar una sesión con esa fecha, pero nada sólido, ¿no? Pero yo creo que la crisis política se está llevando todo puesto, esa es la realidad, ¿no? Es la realidad, porque entre las elecciones adelantadas, la falta de acuerdo sobre los temas a tratar, la cuestión de que los temas que el gobierno necesita difícilmente se los apruebe la oposición, y bueno, me parece que hay un clima de zozobra bastante importante que contrasta enormemente con las necesidades de la población, ¿no? La necesidad de los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados, que todo el tiempo están planteando temas urgentes. Uno es el de los aumentos de los salarios y las jubilaciones, proyecto que hemos presentado, pero por supuesto no quieren tratar, ¿no? Bueno, hoy va a haber una audiencia pública también, después de mucho insistir, en un tema que atiende a un sector de la cultura, las trabajadoras de la danza, las y los integrantes de la comunidad de la danza. Va a haber una audiencia de la Comisión de Cultura informativa, una reunión informativa de comisión. Son importantes los proyectos, nosotros estamos impulsando fuerte el proyecto de creación del Instituto Nacional de la Danza. No se nos escapa que no es de los temas centrales que hoy deberían tratarse. Sin embargo, como es un reclamo y una necesidad, bueno, hemos insistido en que se trate, pero vemos que lo que va entrando son temas colaterales, ¿no? Sí. Escuchábamos a una de las autoras del proyecto del Instituto Nacional de la Danza hablando de la importancia y cómo los diputados están trabajando. Incluso se acaban de reunir en la Comisión de Cultura específicamente para tratar este tema. Y José, contanos específicamente en qué consiste este proyecto. Sí, justamente, bueno, lo que acabamos de ver era la reunión de la Comisión de Cultura que encabeza el diputado del PRO, Hernán Lombardi, que se reunió este miércoles para analizar la creación del Instituto Nacional de Danza. Fue una reunión informativa, como bien decías, realizada en la sala 3 del anexo de la Cámara Baja, con la presencia de muchos invitados que expusieron cada uno sus pareceres. Una reunión que se extendió por alrededor de 2 horas. Sí. Y vamos a ver, y esta reunión había sido anticipada por el presidente de la comisión, Hernán Lombardi, que en la anterior reunión de la Comisión de Cultura, una comisión donde, bueno, con toda lógica, porque por los temas que tratan, pero donde siempre resaltan la armonía, porque se tratan temas de todos, del oficialismo y la oposición. Claro, y bueno, hacía referencia a Lombardi de que en este tipo de proyectos es fácil reunir un consenso para dictaminar. Si bien el día de hoy no dictaminaron porque fue una comisión informativa y
y no una comisión para dictaminar. Por eso también no se pudo dar la presencia quizá de tantos diputados y diputadas, sino la presencia más bien de invitados, típico cuando son comisiones informativas. Pero te pregunto, José, ¿este tipo de proyectos hace falta que pase por alguna otra comisión o solamente con el dictamen eventualmente en otra comisión de la de Cultura ya estaría listo como para el recinto? Presupuesto también, siempre está ahí presupuesto, pero en este caso sí también. Pero son de esos proyectos que una vez que tienen el texto ya redactado, y lo escuchábamos ahí al diputado Lombardi hablando con todos estos sectores y diciéndoles que, bueno, se iban a poner a trabajar los asesores, ya estaban trabajando los asesores para la redacción final del dictamen, que se va a aprobar seguramente, y bueno, una vez que esto está listo, bueno, por presupuesto pasa rápido, porque ya le echan el ojo antes, a menos que, bueno, que se calcule que por una cuestión de estrecheces y ajustes, bueno, no merezca ser analizado. Un proyecto que es respaldado. Hoy veíamos la cantidad de expositores que se hicieron presentes acá y realmente si alguno tiene justificación, este es de los casos en los que se justifica toda que se hagan a oír las voces de estos sectores. ¿Por qué? Porque son los verdaderos artífices de este proyecto y ya vamos a ver por qué. Exacto, a ver. Veremos entonces en la próxima Son placa. Quienes de alguna manera impulsan estos proyectos, claro. Y luego buscan algún diputado o una diputada que sea como un referente y el mecanismo para elaborar técnicamente el proyecto y presentarlo formalmente dentro de la Cámara de Diputados. Pero en realidad, como bien decía José, suele pasar con algunos proyectos que tienen que ver con una temática en particular, que la iniciativa sale de las propias organizaciones, de esa propia gente que está dentro de ese ámbito, de ese rubro, y que acuden a los diputados para poder redactar el proyecto. Es exactamente así. Bueno, es la Ley Nacional de la Danza, ese es el proyecto en sí que crea el Instituto Nacional. Es reclamada desde hace más de una década, esto desde el 2012, ya vamos a ver después el recorrido de lo que viene costando para alcanzar esta norma. Una década por el movimiento que nuclea a trabajadores y trabajadoras de esta rama artística. Están todos agrupados dentro del movimiento por la Ley Nacional de Danza, que se conformó en 2008. Estamos hablando de 2008. Y recién 4 años después, en 2012, se presentó por primera vez el proyecto en la Cámara de Diputados, una iniciativa. Ya veremos cómo es. Vamos a la siguiente placa. Claro, porque si uno se lo pone en contexto, dice, bueno, en el 2008, hoy en día no es lo mismo quizá la importancia y la llegada que tiene la danza, incluso como decía una de las oradoras, no desde el punto de vista que quizá que hay mucha gente que lo realiza como hobby, pero muchas otras que lo realizan como trabajo, ¿no? Viven de eso, pero por todos los beneficios que tiene el mundo de la danza en sí también, ¿no? Por una cuestión de que genera, es beneficiario para la salud, para la cuestión social, para inculcar los valores, la disciplina. Entonces todo lo que implica eso quizá hace unos años atrás no se le daba tanta importancia, hoy cobra otra relevancia, ¿no? Y es así, como decís, porque aparte recién escuchábamos a una de las expositoras que hablaba con mucho lenguaje inclusivo, y bueno, y ella es muy jovencita, y bueno, hacía referencia a todo su currículum, y el hecho de que, bueno, que para ella es una profesión, claramente es esto. No es el arte que lo haces por amor al arte, claro, específicamente lo haces por amor. Claro, es lo mismo que sucede con los deportistas quizá, ¿no? Que dedican toda su vida a esa disciplina y que necesariamente tienen que tener un reconocimiento por parte del Estado porque el trabajo de ellos consiste en entrenar quizá todos los días, ya sea de la danza, ya sea de un deporte, y lo realizan de manera profesional, es decir, cobran un ingreso a raíz de eso y viven de eso. Entonces no es que solamente lo hace, mucha gente lo hace por hobby, pero también es importante hablar y poner en conocimiento a la gente que vive efectivamente de esto y que trabaja de esto. Habría que ver cuánto es la erogación que imprime esta cuestión. Yo no creo que sea tan elevada, y es arte. Y es de los sectores que merecen ser respaldados por el Estado. Este proyecto entonces fue impulsado por los sectores, por el movimiento de la danza y, bueno, como suele suceder en este tipo de casos, donde hay un colectivo detrás que impulsa una iniciativa, esto después necesita algunos legisladores que le pongan la firma, que le den la redacción a esas iniciativas. Y bueno, en este caso hay 2 proyectos que son muy similares, de la diputada Marisa Uceda
y Romina del Pla. Yo los leí los dos y bastante parecidos. Por momentos parecía que había diferencias, pero en líneas generales son muy parecidos, de sectores bastante distintos ideológicamente, sí, obviamente, el oficialismo y el Frente de Izquierda. Bueno, ambas proponen la creación de un Instituto Nacional de la Danza como organismo autárquico dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación o del organismo que corresponda, porque hoy hay o sea, en el próximo gobierno habrá una nueva ley de ministerio que a lo mejor el Ministerio de Cultura lo transforma en secretaría o lo pasa a ser cultura y educación, por ejemplo. Bueno, lo que sea va a depender de ese Instituto de la Danza, va a depender del Ministerio de Cultura o el organismo que corresponda y que sea homólogo al Ministerio de Cultura. Sí. Veamos la próxima placa. A ver, en las iniciativas se detalla lo vinculado a la conformación de su directorio, entre otras cosas, porque el Instituto Nacional de la Danza es clave de qué manera se conforma el directorio, la representación de las provincias y el financiamiento del mismo. Que bueno, eso tendrá que ser analizado después bien por la Comisión de Presupuesto y sería bueno y conveniente que ya lo vaya analizando la Oficina de Presupuesto del Congreso para que los diputados reciban específicamente los detalles de lo que viene. También contempla el fomento para espacios de la danza, becas y una red federal de espacios escénicos y educativos de la danza. Importante el punto de, perdón que le interrumpa José, en este punto el tema de las becas, porque hay mucha gente que quizá tiene esa vocación de dedicarse o dedicar su vida al mundo de la danza, al mundo del arte, y muchas veces no cuenta con los medios económicos necesarios para poder solventarse mientras estudia quizá en una academia de danza, ¿no? Entonces es importante el tema de las becas, como suele pasar en otras disciplinas, quizá para estudiar alguna otra carrera, algún otro oficio, alguna otra profesión. Bueno, el tema de la danza también, que está ligado al mundo del arte, hay mucha gente que quizá quiere dedicar su vida a eso y por motivos económicos muchas veces no tiene las posibilidades. Entonces es importante hablar del tema de las becas para dar la posibilidad de que puedan hacerlo, ¿no? Por eso tiene que pasar por presupuesto. Exacto. Justamente para especificarlo bien. Veamos la próxima placa. Los proyectos se denominan ley, los dos coinciden, Ley Nacional de Danza, y establecen la creación, entonces, como decíamos, del Instituto Nacional de la Danza, IND o INDA. IND es el de Uceda, el de la diputada Uceda, y el del PLA, INDA. Sí. Nada, solamente una cuestión semántica. Que plantea como un organismo descentralizado con autarquía financiera, administrativa y personalidad jurídica propia, que funcionará en el ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación. Tendrá a su cargo el fomento, promoción, estímulo, apoyo y preservación de la actividad de la danza en general. Y será autoridad de aplicación de la presente ley, el Ministerio. Ahora, cuando habla de danza, ¿es a cualquier tipo de danza? No solamente tiene que ver quizá con la danza clásica, uno podría decir, sino con danzas urbanas. Todo tipo de danza, sí, justamente, y hasta el proyecto, inclusive los dos proyectos lo establecen específicamente. Perfecto. Donde dice todo tipo de danzas que puedan, está detallada cuáles son, digamos. Todos los estilos que hay. Veamos a la próxima placa. Los proyectos contemplan la creación de un régimen de fomento para la danza, también una red federal de espacios escénicos y educativos de la danza. Contempla el apoyo financiero para proyectos de danza, beca, fomento para espacios de la danza. En el caso de la red federal, va a ser articulado por el Ministerio de Cultura y estará integrado por aquellos espacios que comprometan parte de su programa de actividades de danza articuladas en el Instituto Nacional de la Danza. Un detalle importante, no está en las placas, pero a ver, veía cómo hablan de un consejo directivo. Sí, pregunto, cuando habla de una red federal de espacios escénicos y educativos de la danza, hace referencia como a un mismo lineamiento que se va a tener que seguir en todas las provincias, ¿no? Hablar de una red federal, me imagino que es como una misma hoja de ruta para todas las provincias. Y por eso ese consejo directivo va a tener participación de las provincias. O sea, no es que va a ser va a estar integrado por las provincias también. Veamos, por ejemplo, en el caso del proyecto de Uceda dice, por ejemplo, va a haber un director ejecutivo que va a estar a cargo, la dirección ejecutiva va a estar a cargo de una persona designada por el Poder Ejecutivo. Recordemos que va a ser autárquico, claro. Sería como un director, digamos. Así es. Va a haber un director administrativo
que estará a cargo de una persona designada también por el Poder Ejecutivo. Dirección artística, o sea, hay 3 directores, que va a estar a cargo también por una persona designada mediante concurso público de antecedentes y oposición. Eso es importante, o sea, hay 2 designados por el Ejecutivo, pero en el caso del artístico, con toda lógica, no está al dedo del Estado, sino va por concurso, y está bien. Y después hay 7 personas representantes del quehacer de la danza, una por cada una de las regiones culturales descriptas. Claro, o sea, lo divide en regiones. Dentro de esas regiones están contempladas distintas provincias. Por ejemplo, la región del litoral. Entonces va a haber un representante del litoral, un representante de la Patagonia, y así como por región va a haber un representante que va a abarcar esa representación de esas provincias que integran esa región. Y el federalismo acá tiene muchísimo sentido porque justamente las danzas varían mucho de acuerdo a la zona. No es lo mismo quizás las danzas que se practican en el norte, las que se ven en la Patagonia, en el centro, ¿no? Entonces varía un montón. De hecho, es parte de la cultura de muchas provincias. Por ejemplo, me remoto al chamamé en la provincia de Corrientes, ¿no? Así es, y justamente van a ser elegidas por representantes de los provinciales de cada región. Sí. Va a haber también una persona representante del Ministerio de Cultura de la Nación, o el organismo que en el futuro lo reemplace, justamente. Van a tener todos mandatos de 4 años. Son reelegibles solo por una vez. ¿El director o también los representantes todos, menos los representantes regionales? A ellos no. No, el director y todo lo demás van a tener. Los representantes regionales van a tener mandato por 2 años, justamente para que se vayan rotando. Para garantizar la periodicidad, exactamente. Claro. Sí. Y van a representar el régimen de alternancia entre provincias. Si La Pampa ya tuvo, si Misiones ya tuvo, bueno, tendrá... Claro, por ejemplo, los del litoral, claro, ya tuvieron un representante de una provincia, bueno, ahora le tocará a un representante de otra provincia que forme esa región, por ejemplo. Eso lo establece el proyecto de UCEDA. Veamos qué dice el proyecto del PLA. Sí. Un director ejecutivo también electo por la comunidad de la danza, en este caso no el Estado, sino que no el Poder Ejecutivo. Tiene sentido tratándose de la izquierda que la impulsa, por voto secreto en función del resultado del Registro Nacional de la Danza. Un director administrativo electo por la comunidad de la danza también, no por el Poder Ejecutivo como propone el proyecto de UCEDA, por voto secreto también, a través del sistema de mayoría simple de los miembros. Un director artístico, hasta ahí son todos iguales, pero difiere el origen. Claro, acá no tiene intervención, digamos. Uno es como más a dedo, la otra es por una votación. Así es, sí. Y el director artístico también electo por la comunidad de la danza, por voto secreto también. Y 6 representantes regionales, o sea, en el caso de UCEDA proponía 7, en el caso del PLA propone 6 representantes, 1 por cada una de las regiones culturales. Uno de entre los representantes regionales será elegido por su pares como secretario general del Consejo Regional a través del sistema de mayoría simple de los miembros. O sea que va a haber alguien en ese sentido. Recordemos, todo este proyecto nosotros hablábamos al principio que fue motorizado por el movimiento de la danza. Entonces, evidentemente, todos para ponerse de acuerdo en tantos años, bueno, es difícil. Llegaron a motorizar estos dos proyectos. Y claro, de alguna manera habrá sido a través de muchas negociaciones, ¿no? De muchas charlas, de muchos acuerdos. Es decir, bueno, necesitamos un instituto nacional, pero para poder llegar a esto necesitamos organizarnos primero. ¿Cómo lo vamos a dividir? ¿Cómo vamos a elegir a nuestros representantes? ¿Cómo van a estar representadas las provincias? ¿Va a ser un plan centralista? ¿Va a ser un plan federal? Entonces, claramente desde el 2008 al 2023 fueron años de mucho debate, de mucha negociación, de mucho estudio, de mucho juntarse, de mucho charlar también, ¿no? Entre, quizá con representantes de las provincias, seguramente, porque veo que hay como una mirada muy federal también puesto en este proyecto nacional, y a raíz de ahí, bueno, la presentación de decir, buscar algún tipo de diputados para poder traer este proyecto aquí a la Cámara de Diputados. Recordemos entonces, ahora vamos a hacer un detalle de los... en la próxima placa. Tenemos la última placa, sí. Tenemos la última. Bueno,
Había una más, pero bueno, no importa. El Sí. anteproyecto fue presentado por primera vez el 3 de septiembre de 2012 Ujú. y vuelto a presentar en 2014, 2016, 2018, 2020 y 2022. O sea, cada 2 años, cada vez que perdía estado parlamentario, lo volvían a presentar. Sí. Recordemos, después de la primera vez que se presentó, volvió a presentarse el 29 de abril de 2014, que es el Día Internacional de la Danza. Sí. Esa vez se presentó en el Senado de la Nación. Bueno, lo presentó la comunidad de la danza y fue respaldado por más de 10.000 firmas adherentes de todo el país. Y fue acompañado por un multitudinario acto acá en la Plaza de los Dos Congresos. Estamos hablando entonces de 2014, la segunda vez que se presentaba, y eventos de apoyo que se replicaron en más de 60 localidades de todo el país. Sí. Eso en general volvió a hacerse cada vez que se presentó. No sé si todas, pero fue una costumbre que se hizo. En 2016 había perdido nuevamente estado parlamentario, volvió a ser presentado, esta vez en la Cámara de Diputados. Siempre se buscó a ver por dónde podía llegar a avanzar más. Se volvió a hacer con el acompañamiento de actos multitudinarios en 2016. En 2017, a pedido de la Comisión de Cultura de la Nación, comenzó a realizar una modificación Sí. en el proyecto y volvió a ser presentado nuevamente en 2018. Ujú. En 2018, el Movimiento de Ley Nacional de la Danza, junto a la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza, hizo una nueva presentación que perdió estado parlamentario en 2019. O sea, podemos ver que fue un largo trayecto y recorrido de presentaciones tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja también. Así que finalmente le deseamos la mejor de las suertes a esta Y que iniciativa. prospere. Yo creo que sí, los contextos van cambiando, las coyunturas cambian, las necesidades cambian y hoy en día quizás se puede ver un poco más el valor que tiene este tema de el dedicarse al arte, el dedicarse en este caso a la danza, y mucha gente, como decíamos, hay muchos que lo hacen por hobby, pero muchos otros toman como un trabajo de su día a día, y por eso es necesario tener un organismo que regularice esta situación en la que se encuentran estas personas, ¿no? Y bueno, nosotros habíamos estado repasando al inicio del programa las distintas comisiones que se reunieron el día de hoy. Habíamos dicho que a las 12 del mediodía se reunió la Comisión de Legislación General, presidida por el diputado Godoy. Así que vamos a ver en este tape qué decía el diputado. Bueno, me parece que influye en general, Sí. todo en el ámbito político, más allá del ámbito político institucional como el Congreso, en todos los ámbitos. Creo que nosotros tenemos que estar concentrados, por lo menos desde el lugar que nos toca, en dos cosas. En primer lugar, como militantes de un espacio político, el Frente de Todos, concentrados en que la gestión resuelva los problemas de argentinos y argentinas, en plantear una propuesta competitiva y seria, y si se puede consensuada para las próximas elecciones, no pensar en lo que sucede en los otros espacios políticos que tienen ya bastantes problemas y cosa de ellos, digamos, y por supuesto pensar también en la responsabilidad que cabe en términos institucionales en el Congreso y en la búsqueda de algunos consensos que permitan avanzar en leyes que repercutan en mayor o menor grado, más generales, más particulares, pero que tengan la posibilidad de ser sancionadas. Bueno, alguna pregunta. ¿Cómo le va? Buen día, Martín Atale lo saluda. Diputado, Buen día. La pregunta concreta es, dentro de este contexto, lo que preguntaba Pato, de si hay clima como o cómo repercute el clima político aquí en la Cámara de Diputados, es qué posibilidades concretas tienen ustedes, digo ustedes por el oficialismo, de sesionar o de llevar adelante una sesión, teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo está mandando, prácticamente en los últimos días, mandó 2 o 3 proyectos de ley. Mencionemos el tema de blanqueo de capitales, el tema de promoción de la industria del gas, está pendiente también el tema agroindustrial. Bueno, la escuela de inteligencia. Exactamente. Sí. Hay muchos temas que el Poder Ejecutivo está poniendo la confianza, depositando en el Congreso la posibilidad de que avancen en alguno de estos temas, y no se ve, por lo pronto, en el Congreso la posibilidad de que haya posibilidad de sesionar. ¿Cómo van a hacer ustedes para poder llevar adelante estas iniciativas del Poder Ejecutivo en este clima, digo?
bueno, militándola, trabajándolas, viendo las necesarias modificaciones en caso que lo haya. No solamente estos temas que acabas de nombrar vos, sino también tenemos previsto o pensado seguir trabajando en lo que tiene que ver con reforma de ley SAS, esto es de las sociedades por acciones simplificadas. Me parece que un tema a debatir que todavía no ha empezado es declarar el litio como un recurso estratégico. Yo lo vengo planteando hace 3 años y entre otros referentes políticos de Fuste Nacional como Cristina Fernández de Kirchner han planteado que debe debatirse eso. Sé que está trabajando la mesa del litio que la conforman los gobernadores y Nación en algunos proyectos al respecto. Me parece que hay distintos temas. Lógicamente estamos en momentos en términos de plazos cúlmines en presentación de frentes y candidaturas. Uno entiende estas circunstancias, pero eso no tiene que obstar a un constante trabajo de diálogo en las distintas comisiones y con los distintos bloques políticos para intentar avanzar en proyectos, muchos de los cuales tienen una perspectiva de implementación más larga que el periodo de un gobierno, ¿no? Son políticas a largo plazo. Entonces me parece que es interesante poder debatirlas, no solamente interesante, sino que me parece que se transforma en una obligación debatirlas. Bueno, veíamos entonces la palabra del diputado Lucas Godoy, presidente de la Comisión de Legislación General. Nosotros nos quedamos sin programa y antes quería, saludarte, José. Feliz Día del Periodista. Igualmente. Por honrar esta profesión. Yo soy como una infiltrada en esta día, pero ¿qué se siente, ser parte de este oficio, ¿no? Bueno, es hacer lo que a uno realmente lo que le gusta, realmente es una pasión, el periodismo. Y bueno, desde acá nuestro saludo a todos los colegas y los que integran esta casa también, por supuesto. Así es una noble tarea que hay que tomarlo con mucha responsabilidad, con mucha profesión, que es el arte de comunicar, ni más ni menos, que es toda la responsabilidad que eso conlleva. Por eso, y en un país democrático por sobre todas las cosas, y agradecer que tenemos la posibilidad de vivir en un país democrático y que tenemos la posibilidad de tener libertad de expresión, que muchos otros países en el mundo no lo tienen. Llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días a la tarde, y que tengan una muy buena jornada. Hasta luego.